de la tarde con 58 minutos. Aquí es Día del Señor, agosto 4 del 2019. Ah, el tema de hoy es un tema que ha estado prácticamente importante. He puesto unas publicaciones, tiene que ver con el Día del Señor, su observancia y tiene que ver lo que hacían los cristianos al principio. Y es muy importante saber esto porque existe mucha confusión, especialmente dentro del campo evangélico, donde hay una cantidad de denominaciones, sectas, y muchos de ellos se autodenominan sabaterianos, siendo la denominación adventista la cual, diríamos, representa uh, al sabatarianismo. Entonces, vamos a orar antes de seguir. Acompáñeme. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendice que te pido que bendigas en este momento este mensaje, este estudio, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama el partimiento del pan el primer día de la semana. Lo voy a poner aquí el título. El partimiento del pan el primer día de la semana. ¿Por qué es importante esto? Porque así nosotros entonces nos vamos a dar a entender si los cristianos en el Nuevo Testamento se reunían el sábado, el séptimo día, o se reunían el primer día de la semana, después del sábado, que viene a ser domingo. Domingo en latín significa día del Señor. Entonces vamos a estudiar algunas citas y vamos a también ver alguna evidencia histórica y de lo que dice en cuanto a qué días se reunían los cristianos. Las escrituras enseñan que los discípulos de Jesús, los primeros cristianos, se reunían el primer día de la semana. Eso es lo que dice la Biblia. También se llama el octavo día. El octavo día generalmente es el primer día de la semana, es lo mismo. Para partir el pan, se reunían para partir el pan. Quiere decir la comunión. Partir el pan significa el sacramento de la comunión, ¿no? Es decir, para la administración de la Santa Cena o el sacramento de la comunión. No existe una evidencia en el Nuevo Testamento que Jesús haya dado un mandato de que los discípulos tienen que guardar el día de reposo judío o el sábado. Así que grupos adventistas sabatarianos que insisten de que se tiene que orar el sábado realmente no tienen base bíblica, porque no existe en el Nuevo Testamento, no existe en el Nuevo Testamento un mandato en donde los cristianos tienen que guardar el sábado, ni tampoco se reunían. Las reuniones que existen en las escrituras en cuanto a sábado es con los judíos, pero no con los cristianos. Eso lo vamos a ver. Muy bien. La Biblia nos enseña que nuestro verdadero proveedor, Jesucristo, descansó el sábado. Cuando Jesús murió, Él resucitó el primer día de la semana, o sea, el día después del sábado. ¿Por qué Jesús no resucitó el sábado? Porque Él guardó el día de reposo. Porque Él no quiso violar ese día, o sea, Él cumplió con la ley. Entonces Él resucita el primer día de la semana, que se convierte en el día del Señor, y así lo entendieron los cristianos. Y eso lo vamos a ver en Colosenses 2, 14 al 16, si usted tiene su Biblia. Estoy buscando dónde está mi Biblia, pero ahora la Biblia en en Colosenses 2, 4 al 16. Colosenses 2, 4 al 16. Tengo aquí las Sagradas Escrituras. Cuando abre la Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 2, tengo la versión de la Peshitta, que es la versión siríaca, capítulo 2, 14 al 16. Mira lo que dice las Escrituras. Dice, mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Esto es cuando Jesús murió. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principales poderes, humillándolos públicamente en su persona. Y versículo 16, por tanto que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo,
Bien interesante, porque cuando dice aquí esto, lo que está diciendo Pablo es que una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, Él termina con el antiguo pacto, con el pacto que Dios dio a Moisés. A partir de ese momento, cuando Cristo resucita, entonces empieza los beneficios del nuevo pacto. Quiere decir que todo lo que la ley mosaica decía, eso ya quedó atrás. Es más, ni siquiera debe afectar a los judíos. Sin embargo, los judíos actualmente creen que están viviendo en el antiguo pacto. Ellos rechazan el sacrificio de Cristo. Pero Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, está dando el sacrificio una vez para siempre. Él está diciendo a su Padre, todas las ceremonias judías eran una sombra de mi muerte. Ahora estoy muriendo, entonces yo hago propiciación por mi pueblo y hago expiación de sus pecados. A partir de ahora, el que cree en mí es una nueva criatura, entra al nuevo pacto, pero ya no tienen que guardar el sábado, el día de reposo, porque eso era para los judíos. Ahora, en mi resurrección, el primer día, entonces es donde los cristianos se reúnen. ¿Qué dice Hebreos 4 del 1 al 5? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4 del 1 al 5. Vamos a ver lo que dice ahí. Es muy importante ese capítulo, Hebreos 4 del 1 al 5. Estoy leyendo la versión siriaca del Nuevo Testamento. Si es un poco diferente a la versión de usted, la Reina Valera, no hay problema. Dice Hebreos 4, del 1 al 5, temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes se han hallado imposibilitados para entrar. Porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos ha sido anunciada las buenas nuevas, el Evangelio. Pero no les aprovechó la palabra que escucharon, hablando de los judíos, porque no fue mezclada con fe, por lo que no escucharon. Quiere decir que el Evangelio fue predicado en el antiguo pacto a los judíos, pero ellos no creyeron, de tal manera que el Evangelio que se les predicó no fue de provecho para ellos. ¿Qué más dice? Y dice aquí, pero nosotros los que hemos creído, cristianos, entramos al reposo. Fíjese, entramos al reposo, porque como él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque he aquí las obras de Dios han existido desde el origen del mundo. Como él dice respecto al día de reposo, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros a los que se les anunció las buenas nuevas no entraron por haber sido desobedientes. Y dice en el versículo 7 nuevamente, Él ha determinado otro día. Fíjese el versículo 7, dice que Dios determinó otro día. Ya no es el séptimo día. Versículo 7, léalo bien. Dice, Dios ha determinado otro día. No es el séptimo día. No es el séptimo día. Dios determinó otro día de reposo. No es el séptimo día. Mira lo que dice el versículo 7. Él ha determinado otro día. Dice, después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué, hijo de Nun, les hubiera dado el de reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. O sea, Josué no les dio ningún día de reposo. Entonces Dios dice, ha cambiado, determinó otro día. Así que está establecido que haya un día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? No es Israel, es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de las suyas. Entonces, ¿cómo se entra el día de reposo? Por la fe en Jesucristo. Entonces, Jesús es nuestro día de reposo. Pero ¿cómo se va a reunir el cristiano? Bueno, Jesús resucitó de entre los muertos. Y vamos a ver la evidencia cómo los cristianos entendieron. Ningún cristiano judío en el Nuevo Testamento se reunió el día sábado, séptimo día, en las sinagogas con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el primer día de la semana, que viene a ser el octavo día, o el día después del séptimo día, es el día en donde los cristianos se reunían para partir el pan, la comunión, sacramento de la comunión. Partir el pan, tomar el vino, porque el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Ellos se alimentaban de esa forma. Muy bien. Y esa es la razón por la cual Jesús no resucitó el séptimo día. Su resurrección el primer día de la semana, el día después del sábado, marca el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Así que si un adventista o judío le dice, tienes que orar el sábado, no entiende lo que está diciendo las escrituras. Ellos no entienden, no hay ningún mandato en donde diga, ni siquiera los apóstoles donde digan, bueno, a partir de ahora vamos a seguir reuniéndonos el sábado. Eso es mentira, eso es en el antiguo pacto. El séptimo día ya no entra en vigor porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Nadie se va a ir al infierno por no reunirse el sábado. Y vamos a ver la evidencia aquí. Muy bien. Juan 21. Vayamos a la Biblia en Juan 21. Si tiene su Biblia.
Abra Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice Juan 21. Por la mañana, recuerda, estoy leyendo la versión siríaca. Si usted tiene la Reina Valera, puede seguirme. Por la mañana, ¿de qué dice? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, bien interesante es porque el primer día de la semana en griego es la palabra sabatón. Ahora, sabatón tiene dos significados de acuerdo al contexto. Uno tiene que ver con el día en sí eh, de la semana, pero a veces también tiene que ver con el día de descanso. En este caso, primer día de la semana, está hablando de el día después del séptimo día, lo que nosotros conocemos como domingo. Ahora, domingo no es pagano, porque domingo es latín que significa Señor, día del Señor. Entonces decir domingo como hoy, estamos diciendo este es día del Señor, ese es día del Señor. Ahora, antes no había día del Señor, antes había el día de reposo. Muy bien, entonces, ¿qué dice ahí? Dice, por la mañana del primer día de la semana, ¿no? Cuando estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había removido. Entonces estamos viendo que Jesús, al resucitar el primer día de la semana, está haciendo un cambio de significado teológico. No existe, vuelvo a repetir, no existe ningún mandato en el Nuevo Testamento. Yo le he dicho a los adventistas, si conoce un adventista, dile, muéstrame las escrituras, así, no le deje que le engañe. Dile, muéstrame las escrituras, Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento, porque es obvio, en el Antiguo Testamento se habla de día de reposo, pero ese es el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Muéstrame en el Nuevo Testamento donde diga que los cristianos deben de seguir reuniéndose el sábado. No existe. Si ellos le dicen, por ejemplo, bueno, pero Jesús fue a las sinagogas según el Evangelio del Nuevo Testamento. Bueno, sí, él fue porque estaba en el Antiguo Pacto. Cuando estaba en el Antiguo Pacto. Cuando Cristo muere en adelante, no hay cristianos que celebren el día sábado. Por una sencilla razón. Uno, porque los judíos querían matarlos a ellos, porque ellos por eso dice, estaban escondidos y ellos estaban guardando, esperando la resurrección, esperando a Jesús, el cumplimiento de sus promesas. Por eso cuando Jesús resucita el primer día de la semana, está diciendo al mundo, ya no hay necesidad de que ustedes se reúnan, guarden el antiguo pacto, día de reposo, séptimo día, porque esas son las sombras del que ha de venir. Ahora, sigamos. ¿Qué dice Marcos 16, 9 al 10? El Evangelio de Marcos 16, 9 al 10. Aquí tengo Marcos 16, 9 al 10. Dice así, y por la mañana, en el primer día de la semana. Otra vez, primer día de la semana, por la mañana, primer día de la semana, Él resucitó. Entonces estamos viendo otra vez que aquí tenemos el registro neotestamentario del Evangelio, que Jesús resucita el primer día de la semana, no resucita el sábado. Primer día de la semana, que se conoce también como el octavo día, porque es después del 7, pero en nuestro lenguaje es el domingo. Domingo significa del Señor, día del Señor. Entonces Jesús resucita. Pero Jesús también se apareció el primer día de la semana o el domingo a sus discípulos. Vayamos en Juan 20, 19, volvamos a Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿No? Aquí tengo las escrituras conmigo. Juan 20, 19. Dice así. Muy bien. Dice, al llegar la tarde de ese primer día de la semana, fíjese lo que dice, al llegar la tarde de ese primer día de la semana, seguramente su versión dice en la noche de aquel primer día de la semana. Muy interesante, recuerde que esta Biblia es la Biblia Peshita, del idioma arameo. Está en español, se llama Peshita. Peshita es una palabra siríaca que significa el camino recto, o sea, el camino adecuado. Entonces, está traducida del arameo al español, el Nuevo Testamento. Entonces, me gusta esa versión porque, a diferencia de la Reina Valera, nos da un detalle bien interesante. Por ejemplo, en este caso, el versículo 19 dice, al llegar la tarde, ese primer día. Ahora, la tarde, en otras versiones dice la noche. Bueno, depende. Por ejemplo, un ejemplo con esto. Tengo ahorita las 6 de la tarde con 13 minutos en California. Ahora, el sol está, porque es verano, el sol está afuera, creo que está como 90 grados viene a ser como 38 grados, son las 6 de la tarde. Entonces todavía es tarde. Pero en invierno, a las 6 de la tarde es oscuro. Entonces, en vez de decir tarde, uno dice de noche. ¿Me entiende?
Entonces, yo creo que las estaciones hacen cambio. Ahora, en la noche, primer día, no hay contradicción con lo que dice aquí en la tarde de ese primer día. Porque al llegar a la tarde no necesariamente significa de que es de día. Puede decir, por ejemplo, te veo más tarde a las 10 de la noche. ¿Se dan cuenta? O sea, es de noche, pero yo digo más tarde. Entonces, al decir al llegar a la tarde, no contradice cuando dice llegó la noche, porque puede decir tarde en la noche. Así que es muy importante cuando uno lee las escrituras, diferentes versiones, porque nos ayuda a nosotros a entender el significado de las palabras. Versiones generalmente tiene que ver con... recuerde, las versiones de la Biblia no son inspiradas, son traducciones, porque en este caso, por ejemplo, la traducción es del arameo, pero en las versiones, por ejemplo, Reina Valera, de las Américas, Nueva Versión Internacional, son del griego. Entonces, se reúnen lingüistas y traducen del griego al español en ese caso. Entonces, su versión que tiene, no sé cuál tiene, la mayoría de los evangélicos tienen la Reina Valera, pero siempre yo les aconsejo, busquen otras versiones. Una de las versiones que les aconsejo es las Américas. Hoy en la mañana, en el culto de la mañana, las Américas exactamente tradujo cercano a lo que dice el griego en cuanto a Romanos 7, del 14 al 25. Y me gusta. ¿Ves? Entonces, ahora, si no puede comprar el milagro de la Internet, en el milagro del Internet usted puede encontrar todas las versiones en español, son más de 20 versiones en español, usted los puede leer ahí sin necesidad de gastar dinero. Pero si usted es una persona que quiere la Biblia, sí, tocar la Biblia, el libro, entonces va a tener que comprar. Pero, en fin, eso es para decirles que en la tarde de ese primer día, del mismo día que Jesús resucitó, estando cerradas las puertas, ¿qué pasó? Jesús poniéndose en medio de ellos les dijo, o sea, Jesús se aparece, las puertas estaban cerradas y Jesús se aparece a sus discípulos. El primer día de la semana, ¿qué quiere decir el primer día de la semana? ¿Cuál es el significado teológico? El significado teológico es claro, Jesús está aprobando que los cristianos se reúnan el primer día de la semana. Eso es, porque bien hubiera sido, bueno, los cristianos están el día de reposo y Jesús no se apareció el séptimo día. Jesús se aparece el primer día de la semana. Muy bien. Ahora, otro punto. Una semana después que Jesús se aparece, una semana después, Jesús se aparece de nuevo. Ahora, ¿qué día ustedes creen que se aparece de nuevo? No el sábado, se aparece el primer día de la semana. Miren en Juan 20:26, en el mismo libro de Juan, capítulo 20, versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, 8 días más tarde. Ahora, ¿qué significa 8 días más tarde? Recuerde, mucha gente me dice, hermano, ¿por qué dice octavo día? Se confunden, si la semana tiene 7 días, sí, es confusión, pero no tienen que confundirse. El octavo día, o 8 días de la semana, es el primer día de la semana, es domingo, no es lunes. Entonces, lo que está diciendo aquí es prácticamente una semana después, significa el domingo que sigue. Cuando dice 8 días después o el octavo día, está hablando prácticamente de domingo. Primer día de la semana es el octavo día, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasó cuando 8 días después que Jesús resucita? Fíjese lo que dice. Los discípulos estaban de nuevo en la casa. Fíjese, ¿por qué estaban los judíos de nuevo en la casa? ¿Por qué no dicen, eso es lo que yo le pregunto a los adventistas, si realmente los discípulos guardaban el sábado, ¿por qué no dicen, y en el séptimo día estamos reunidos en la casa? ¿Por qué? Porque el séptimo día era practicado por los judíos que rechazaron a Jesús. Ellos no fueron a la sinagoga. No hay evidencia. Porque si fuera el séptimo día, claramente hubiera dicho ahí, bueno, una semana después, en el séptimo día, se va a la sinagoga. No estaban en la sinagoga. Estaban en una casa. Fíjese, la iglesia, el pueblo de Dios. Iglesia viene del griego eclesía. Eclesía viene a ser congregación. La congregación primaria de Jesús fueron los judíos, sus discípulos. María, ¿no? La madre de Jesús y otros más. Muy bien. Entonces, el siguiente día, primer día de la semana, que es domingo, ellos estaban reunidos en la casa. ¿Y qué pasa ahí? Las puertas estaban cerradas y Jesús se puso y dijo, la paz entre vosotros. Ahora, bien interesante, porque la paz entre vosotros es un saludo hebreo. Shalom es lo que quiere decir. ¿Has escuchado la palabra shalom? Ahora, si Jesús hubiera dicho, un momento, el día que se tienen que reunir es el sábado.
Bueno, él no hubiera dicho shalom. Tal vez les hubiera regañado, les hubieran dicho, oiga, ustedes se reunieron en el día equivocado, ¿por qué se reúnen? Deberían de haber estado ayer, séptimo día, en la sinagoga. No, no dijo eso. Jesús se presenta, los cristianos estaban reunidos primer día de la semana, y Jesús les bendice, aprobando el día que estaban reuniéndose el primer día de la semana, que es domingo, le dice shalom entre ustedes. Shalom es una bendición. Jesús está bendiciendo a los cristianos el primer día de la semana, porque es el nuevo pacto. Ya no el séptimo día judío pasado, obsoleto, ya totalmente como dice Pablo en capítulo 7 del Romano, los cristianos hemos muerto a la ley, los cristianos hemos muerto al antiguo pacto. Ya no estamos casados con el antiguo pacto, ahora estamos casados con un nuevo esposo que es Cristo en el nuevo pacto. Entonces el sábado, el séptimo día judío, ya no nos atañe a nosotros, sino el primer día de la semana en Jesucristo. Entonces Jesús aprueba esa reunión y les dice shalom, shalom, ¿no? La paz sea con vosotros. Y aquí dice, en esta parte, déjenme ver, la paz sea a ustedes. Fíjense, Jesús, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante. Día de Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 5 días. ¿Cuándo ocurrió, creen ustedes, el derramamiento del Espíritu Santo según Hechos, capítulo 2? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió el primer día de Pentecostés. ¿Cuándo fue el primer día de Pentecostés? ¿Cuándo? Fue el primer día de la semana, no fue el sábado. El Espíritu Santo se derrama el primer día de la semana, el octavo día o domingo. Puede decirlo de varias formas. El día después del sábado, el octavo día, el primer día de la semana, domingo o día del Señor. Es lo mismo. El día después del sábado, del séptimo día, el Espíritu Santo se derrama. Veamos, vayamos a Hechos 2:1, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Pero usted tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque los amigos adventistas a usted le quieren, pero decir, tiene que dejar el domingo, porque según ellos, Constantino lo inventó, lo cual es mentira. Según ellos, es la marca del anticristo, lo cual es mentira. Y según ellos, es la marca de la bestia. Es mentira. Fíjese lo que dice Hechos 2:1. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, o sea, la iglesia, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, prácticamente es lo que está diciendo. Ahora, para entender bien qué es el día de Pentecostés, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Usted tiene que saber esto. ¿Se da cuenta por qué cuando leemos la Biblia, la gran mayoría que lee la Biblia no entiende ni lo que lee? Dicen Pentecostés, creen que es la secta pentecostal. No, la denominación pentecostal es una secta nacida en Los Ángeles, California. Yo conozco la calle, yo vivo aquí en California, se llama la calle Azusa, está en la ciudad de Los Ángeles, es una calle chiquita, 1906. Ya tiene 100 años esa secta pentecostal. Pero la iglesia de Cristo tiene 2000 años de antigüedad. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? ¿A una secta de hace 100 años? ¿O a las escrituras de la iglesia que tiene como 2000 años de antigüedad? Entonces, Pentecostés no tiene nada que ver con la secta pentecostal. Nada que ver. Pentecostés tiene que ver con el cumplimiento, con el cumplimiento, con el cumplimiento de las promesas que apuntan a Cristo. Vayamos a Levíticos 23, 15, 17. Mira Levíticos 23. Levíticos, a ver, si usted sabe la Biblia, no vaya al último libro de la Biblia, que ahí no está Levítico, ahí está Apocalipsis. Pero Levíticos es el tercer libro de las Escrituras. Capítulo 23. Vamos a leer del 15 a 17. Tengo aquí una versión, tengo aquí la otra versión siríaca, ¿no? Capítulo 23, Levíticos, capítulo 23, porque ahí nos va a decir cuándo empieza el día de Pentecostés, para entender. Dice así, 23, versículo 15. Voy a leer la versión siríaca, dice. A partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda,
contarán 7 semanas completas después de ese día. Quiere decir 7 semanas, ¿no? Dice ahí, completas. Hasta después de la séptima semana, hasta después de la séptima semana, contarán 50 días. Por ahí, 50 es penta, 50. Contarán 50 días. Fíjense lo que dice ahí. Y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh, ¿no? Cereal tierno, recién cosechado a Yahweh. Y dice ahí, de su morada traigan para el pan de la presencia los 2 panes de 2 décimas de efa, todos serán las primicias para Yahweh. Dice, ofrecerán, ¿no? Con el pan 7 corderos de un año sin efecto. Serán en holocausto completo a Yahweh con su ofrenda de cereal y con su ofrenda de libación, ofrenda en olor grato a Yahweh. Ahora, en la versión que tengo acá dice, versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Fíjese, 15. A partir del día que ustedes traigan una porción, 23, sí. Se dan cuenta que aquí está diferente en la versión siríaca porque ellos lo traducen. Pero en la versión que tenemos aquí dice, contaráis desde el día que sigue el día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue el día de reposo? ¿Cuál es el día que sigue el séptimo día? El séptimo día es el día de reposo. Es el primer día de la semana. Que se dice ahí, desde el día que ofreciste la gavilla, 7 semanas se han cumplido, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis los panes. Tenga en cuenta que los primeros cristianos se reunían en un solo lugar ese día, siendo el apóstol Pedro el líder. O sea, el día de Pentecostés cae justamente después del día de reposo, el primer día, que es la fiesta de Pentecostés. Y venían gente de todas partes del imperio. Por eso habían prosélitos, o sea, los que no eran judíos, pero que se hicieron judíos. Y cuando dice de todas partes del imperio, gente que tenía diferente lenguaje, idioma, ¿no? Imagínense que haga una reunión, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, California, es un lugar cosmopolita. Usted va a encontrar ahí gente de todas partes del mundo. Va a encontrar gente que habla ruso, chino, japonés, arábico, inclusive africano, muchos otros lenguajes. Entonces, así estaba el día de Pentecostés. Vinieron gente de todas partes del mundo. Cuando dice el mundo, se refiere del Imperio Romano. Por eso cuando se derrama el Espíritu Santo, la gente comenzó a hablar en otros idiomas, alabando a Dios. No eran balbuceos como dicen los amigos pentecostales, bla, 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 bla. No, 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 no se refiere a eso. Esos balbuceos no existen. Nunca fue así. Eran idiomas. Y claro, imagínense gente hablando en diferentes idiomas al mismo tiempo, pues uno dice, bueno, esta gente está loca. No entiendo, este habla chino, este habla ruso, el otro habla alemán, inglés, español o lo que sea. Entonces, claro, no se va a entender porque hablan al mismo tiempo, pero eran idiomas, no eran balbuceos, eran idiomas. Y eso ocurre el primer día de la semana, cuando el Espíritu Santo se derrama en ellos. Entonces, la primera mención de los cristianos que se reunieron ocurrió el domingo o el primer día de la semana y no el séptimo día. Uh, ¿Qué creen que pasó ese día cuando se derramó el Espíritu Santo? Fue el primer sermón cristiano. Vayamos a la Biblia en Hechos 2, 14 al 15. Vayamos a la Biblia en Hechos 2, 14 al 15. Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar del 12 al 15. 12. Hechos 2, 12. Estaban todos maravillados y perplejos y decían, ¿qué es esto? ¿Se dan cuenta? Estaban, porque todos estaban hablando y dice, ¿qué es esto? Bueno, 13. Pero otros se mofaban de ellos. Claro, la gente les decía, han bebido mosto y están ebrios. O sea, la gente pensaba que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque imagínese usted en una plaza, diríamos, la Ciudad de México es una ciudad grandísima. Usted está pasando y de pronto escucha un ruido de la gente y dice, ¿esta gente qué? Hacen ruido. Usted va a decir, bueno, están drogados, están locos, borrachos, lo que sea. Algo así pasaba.
porque vinieron de todas partes del mundo a Jerusalén. Entonces comenzaron a hablar, comenzaron a escuchar gente que hablaba, pero no. Claro, la gente que escuchaba su lenguaje decía, oh, está hablando esto. Pero los que no entendían el lenguaje, va a decir, pues, yo no entiendo lo que está hablando, están borrachos, están locos. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo 14. Entonces Simón Pedro, poniéndose en pie, juntamente con los 11 apóstoles, levantó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que moran en Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras. Primer sermón del nuevo pacto. Primer sermón cristiano fue predicado por el apóstol Pedro, porque él fue el líder de los 12 apóstoles y Jesús lo señaló, ¿se acuerdan? Jesús señaló a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Justamente es muy importante que sepan esto. Entonces Pedro, de entre los 12, se pone en pie y obedeciendo el mandato de Jesús que le dijo, apacienta mis corderos, él predica el evangelio. Por primera vez en la historia. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el primer sermón de la historia? Hechos capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Y prácticamente su sermón va hasta versículo 36. Es un largo sermón, versículo 36, ¿no? ¿Cuándo fue predicado? Domingo, primer día de la semana. No lo predicó el día de reposo, no lo predicó el séptimo día, lo predicó el primer día de reposo. Muy bien, entonces, ¿qué más? Los primeros bautismos, no solamente se predicó, pero los bautismos realizados por la iglesia cristiana ocurrieron también el domingo, primer día de la semana, que dice Hechos capítulo 2, versículo 41, en el mismo capítulo, versículo 41. Mira lo que dice ahí. Hechos 2, 41. ¿Qué dice 41? Dice, y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar la palabra, habían creído, fueron bautizados, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Ahora, el primer día de la semana, desciende el Espíritu Santo. Fíjese, dan alabanza a Dios. No fue el séptimo día, hermano. Esto es muy importante teológicamente. La mayoría de los evangélicos no saben, por eso que rápido se cambian a grupos sabatarianos, sectas mesiánicas y un montón de gente herética, porque no conocen esto. El primer día de la semana, Cristo resucita, el Espíritu Santo cae, Pedro predica el primer sermón, se bautizan. 3,000 personas se añadieron. Ahí está. Así es mi iglesia. Se añadieron a la iglesia. No dice se añadieron a la sinagoga. No dice se añadieron a los judíos, a los judaizantes. Se añadieron a la iglesia de Cristo, a la eclesía, a la asamblea de Dios en Cristo Jesús. Porque eso significa iglesia. Iglesia no es que sea, no es una transliteración del griego, eclesía, que significa congregación, que se traduce del hebreo congregación de Israel. Entonces la verdadera congregación de Israel no fueron los judaizantes, sino los que están en Cristo. Eso tiene que entender. Entonces, una vez que creen, entonces se les da el sello y señal del nuevo pacto. ¿Cuál es el sello y señal del nuevo pacto? El sello y señal del nuevo pacto prácticamente es el bautismo. Así que es muy importante que ustedes sepan eso del el primer día de la semana. Ahora, aunque Pablo permaneció en Troas, las escrituras no mencionan ninguna reunión cristiana el día de reposo, el día sábado. Al contrario, los cristianos se reúnen el primer día de la semana. Ahora, bien interesante esto, porque muchos dicen, no, se reunieron porque tenían miedo. Bueno, sí, pero no es tanto por el miedo. Ellos entendieron que ya no había que eso fue el antiguo pacto. Pero aquí está una evidencia clara de cómo los cristianos se reunían el primer día de la semana. Primer día de la semana, el día después del sábado. El día después del sábado. El día después del séptimo día. Séptimo día es sinagoga de los judíos, antiguo pacto. Ya murió. Primer día de la semana, nuevo pacto, pacto en Cristo. Es un nuevo pueblo, el nuevo Israel en Cristo Jesús. Nosotros nos reunimos para partir el pan, tomar el vino, porque eso es lo que dijo Jesús. Mira lo que dice en Hechos 20, del 6 al 8. En el mismo libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer versículo 6 en adelante. Prácticamente versículo 7, perdón. Hechos 20. No, del 7 en adelante. Hechos 20 dice así la palabra de Dios.
Y el primer, ¿qué dice? Y el primer, ¿qué dice? ¿El primer sábado? ¿Qué día dice ahí? El primer día de la semana. Primer día de la semana es el día después del sábado. Estando congregados, la iglesia se congrega el primer día de la semana. La iglesia, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, se congrega el primer día de la semana. ¿Para qué? Para contar chistes, mira cómo te fue anoche. No, 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 no. Para partir el pan. Es el sacramento de la comunión. Partir el pan. Porque Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Fíjese, gloria a Dios. Mi cuerpo, mi sangre. Mi cuerpo, mi sangre. Que por vosotros es partido el nuevo pacto en mi sangre. Perfecto para siempre. Entonces la iglesia se reúne, no el sábado en la sinagoga, no, 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 nada que ver. Primer día de la semana, que es domingo, el día después del sábado. ¿Para qué se reúnen? Para partir el pan en comunión. Cuerpo de Cristo, Pablo dice, somos un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos cuerpo de Cristo, miembros unos con otros. Nadie puede decir, mira, mano, no te necesito, pie tampoco lo necesito, cabeza no te... Bueno, cabeza es Cristo. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Y estamos unidos por el pacto. Y cada día tenemos que partir el pan. Tenemos que partir el pan. Y dice así, partir el pan. Y dice, Pablo hablaba con ellos porque habría de partir al día siguiente y siguió hablando hasta la medianoche. La predicación de la palabra. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Me pueden decir que me escuchan? Porque parece que la conexión está un poco... Si me escuchan, entonces sigo. ¿Ok? Entonces vemos aquí los elementos que constituye el día del Señor. Primeramente, es el domingo. Segundo, predicación de la palabra. Tiene que haber predicación de la palabra. Predicación. Pablo, como ya había mencionado antes, se extiende. Yo creo que fue más de 2 horas que se extendió Pablo. ¿Qué hablaba? Bueno, no dice qué hablaba, pero asumimos que es la palabra de Dios. De repente profecías del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, y seguro habló muchas profecías. Segundo, partimiento del pan. Primero era la predicación y después el partimiento del pan. Comunión unos con otros, ¿no? Ahí fue cuando, bueno, versículo 11 dice, bueno, después que el niño, que el joven se cae, muere y resucita, versículo 11, subiendo, partió el pan, comió y estuvo hablando para romper el pan. O sea que después de ahí también seguía hablando. Claro, el hablar aquí tiene que ver con homiléctica, o sea, Pablo estaba hablando, predicando la palabra. Y yo asumo, todos asumimos, ya que no había Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron en Cristo. ¿No? ¿Ok? Muy bien, entonces Pablo alienta a los cristianos en Corinto, por ejemplo, a reservar una suma de dinero para ayudar a los pobres de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 16. Vayan a 1 Corintios capítulo 16, versículos 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 16. 1 Corintios 16. Vamos a leer entonces del 1 al 3, ya que es el contexto. 1 Corintios 16 dice así. Pero acerca de lo que fue recolectado para los santos, tal como ordené a las congregaciones de los Gálatas, procedan ustedes también de la misma manera. ¿Cada qué? ¿Sábado? Dígame. ¿Cada sábado? No.
cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era el día que se reunían. Si ellos se hubieran reunido el sábado, entonces, ¿qué razón hay que Pablo vaya el primer día de la semana, después del sábado, cuando no había nadie? Entonces, los cristianos no se reunían el sábado. Ellos se reunían el primer día de la semana, el domingo, y colectaban para ayudar a los pobres. No para que el pastor tenga su carro, bueno, no había carro, pero digamos un buen burro, o el mejor caballo de ahí de Jerusalén, o el mejor camello. No, 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 nada de eso. Era para ayudar a los pobres. Entonces, muchos creen, bueno, mira, el primer comunismo. No, nada de comunismo. Ellos lo hacían primeramente por temor a Dios, por ayudar. El Estado no intervenía ahí. Era de puro corazón de amor, ética cristiana, ayudar al pueblo de Dios. Según su necesidad, pero en Cristo. Y dice que Pablo cada primer día de la semana iba a las iglesias locales. A las iglesias locales iba y colectaba el dinero para ayudar a los pobres. Primer día de la semana. ¿Por qué primer día de la semana? Bueno, lógico, elemental, no se necesita estudiar en un seminario, porque era el día que los cristianos se reunían a partir del pan. Era el día que los cristianos reunían a partir del pan. Entonces Pablo iba y colectaba el dinero para los pobres. No para que él se compre sandalias, pues sí, bueno, claro, todo el mundo se compraba, pero no como ahora que el evangelicalismo ha perdido todo. Lo tiene al revés el evangelicalismo, ¿no? Ah, son iglesias de hombres, no de Dios. Ellos están blasfemando el nombre de Dios y es una forma de tomar el nombre de Dios en vano y es una violación al primer mandamiento y al segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces vemos aquí que el primer día de la semana Pablo pasaba a las iglesias para recolectar porque era el día que se reunían. Por último, Apocalipsis 1:10. Abran la Biblia en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versículo 10. Ahí vamos a ver referente a la primera mención del día del Señor. Está en Apocalipsis. No es como dicen los testigos de Jehová y otros mesiánicos heréticos que dicen que Constantino inventó el domingo. Eso es falso. El que lo hizo fue, si quieren hablar de invención, fue al apóstol Juan. Miren Apocalipsis 1:10. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una voz potente. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Primera vez que Juan dice que el primer día de la semana es considerado día del Señor, en latino es domingo. Domingo. Día del Señor. Domingo. El primer día de la semana, una semana después del sábado, se reunió, estaba en el día del Señor. Jesús le da su revelación a las 7 iglesias de Asia, no el sábado, el día del Señor. Jesús se revela y le da el mensaje a las 7 iglesias de Asia, en donde le hace ver todo lo que va a venir durante el reinado de la bestia, que es Nerón. Jerusalén no había sido destruida ya muy pronto, y le está diciendo todo lo que va a venir hasta la destrucción de Jerusalén, porque Apocalipsis viene a hacer eso, la destrucción de Jerusalén, juicio sobre Jerusalén, por haber rechazado al Mesías. Y lo hace el día del Señor. Muy bien. Entonces, cuando usted se encuentra con un amigo adventista que le dice, no, tienes que hablar el sábado, no existe ningún mandato, dígale, en el Nuevo Testamento donde dice guardar el sábado. No Antiguo Testamento, porque eso es para el pueblo judío. No estamos interesados en eso. Eso ya murió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él, como leímos en Colosenses 2, 16, 17. ¿No?
El día de reposo apunta a la realidad en Jesús que proclamó: venir a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo os daré descanso. Pero Jesús está diciendo, no es el día sábado que a ustedes les va a llevar al cielo, soy yo. Cuando creen en mí, yo soy el verdadero día de reposo. Y el primer día de la semana, los cristianos tienen que partir el pan, tomar el vino, conmemorando mi sacrificio del nuevo pacto. Prácticamente es eso. Cuando nos reunimos el domingo, día del Señor, es para adorar a Dios, cantarle y partir el pan y el vino. Porque Él es nuestro reposo en Jesucristo. No el sábado. Eso ya murió. Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. El antiguo pacto es obsoleto, ya murió. Ya hemos muerto al esposo antiguo, ahora estamos con el nuevo esposo que es Cristo. Somos esclavos de Él, le obedecemos a Él bajo los términos de Él, según el nuevo pacto. Ya no el antiguo esposo, ya murió. Nada que ver. Ahora el nuevo esposo que es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7. ¿Se dan cuenta cómo hay relación uno con otro? Ahora, ¿qué dicen las evidencias patrísticas? El didaqué viene a ser el hecho de los apóstoles. Tiene que ver las enseñanzas apostólicas, fue escrito en el año 90, después de Cristo, tal vez había apóstoles cuando había vivo, antes del término del primer siglo. Miren lo que escribieron, dice, la asamblea cristiana en el día del Señor. 1, cada día del Señor se reúnen, parten el pan y dan gracias después de haber confesado sus transgresiones para sacrificio puro. Dice, cada primer día del Señor, domingo. Barnabás, la carta a Barnabás dice, guardamos el octavo día. ¿Cuál es el octavo día? Domingo. Porque el séptimo día es sábado, el que sigue sería 8. Entonces ellos llamaban octavo día, pero octavo día es el primer día, lo mismo. Dice, con alegría, el día también en que Jesús resucitó de los muertos. Barnabás dice, así también tus nuevas lunas y días de reposo no puedo soportar. Los días de reposo actuales no son aceptables a mí. Dice, por tanto, los cristianos guardamos el día de reposo, el día domingo, no el día de reposo. La epístola a los apóstoles dice, yo he nacido el octavo día, que es el día del Señor, Cristo. Entonces Cristo está, en la epístola a los apóstoles, Jesús dice, él ha nacido el octavo día, o sea, el día del Señor. Y hay mucho más en cuanto a la evidencia que los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, guardaban el día del Señor. Así que me faltaría tiempo, me faltaría 1 hora, 2 horas para decir todas las citas, la evidencia histórica que los cristianos nunca hemos guardado el día sábado. Que hubo grupos que lo hacían, sí, pero eran grupos heréticos. No la iglesia cristiana, no los cristianos, no los que sabían que Jesús había resucitado el primer día de la semana, porque no existe ningún mandato en el Nuevo Testamento especificado en el Nuevo Pacto en donde los cristianos tienen que reunirse sábado. Eso es para los judíos. Primer día de la semana, domingo, día del Señor o octavo día, los cristianos se reunían para partir el pan, tomar el vino, comunión, sacramento de la comunión, para adorar con los hermanos, cantar alabanzas y escuchar la predicación de la palabra, medios de gracia, Santa Cena, predicación, oración y los nuevos conversos, el bautismo, señal y sello de entrar al nuevo pacto. Así que la evidencia es abrumadora en el Nuevo Testamento, que el día del Señor es el día que Dios estableció. Jesús lo aprobó cuando dijo Shalom y los cristianos seguían reuniéndose de ahí en adelante. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias por todo, Señor, y que hayamos entendido hoy lo que tú nos enseñaste en tu palabra, que tú resucitaste el primer día de la semana y nos reunimos ese día para partir el pan en comunión con los hermanos y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.